Bienvenidos al canal de ERCO. El día de hoy queremos hablar de un tema muy importante para todos ustedes, que es la forma como las empresas están viendo el éxito. En ERCO tomamos esto como un compromiso, no solo para mostrar, sino para demostrarnos también que somos una empresa que está alineada con el cambio de paradigma que hay en este momento en el mercado y de las nuevas generaciones. Esto refleja mucho en términos de sostenibilidad y ambiental para la empresa y cómo se relaciona con los diferentes stakeholders del mercado. Esto lo llamamos empresas B y tiene un sello que es la certificación Empresas B, que el día de hoy nos van a hablar de este tema dos personas muy importantes para nosotros en este proceso, que son Geraldine Márquez, analista ambiental de ERCO, y también María José Ramírez, CEO y co-founder de SustentaB. Entonces, antes de iniciar, quisiera hablar con María José para que nos contara un poco más qué hace SustentaB y cuál es su propósito. ¿Cómo empieza toda esta carrera? ¿Cómo es esta visión? ¿Cuáles son esos primeros insights que tienes que fueron la señal para arrancar un modelo de negocio sostenible con visión a largo plazo y con un propósito en el mercado? Bueno, gracias Andrés. Bueno, primeramente el propósito de SustentaB es impulsar el impacto de las empresas, impulsar ese propósito para que las empresas puedan hacer, valga la redundancia, negocios con propósito, porque al final lo que dijiste, el paradigma del éxito empresarial ha cambiado y hoy no solo se mide el éxito empresarial a través de ventas, facturación y generación de ingresos económicos, sino también se está buscando el éxito empresarial a través del impacto positivo con el planeta y con las personas, y eso es lo que nosotros queremos multiplicar en las empresas. ¿En qué año empezaste? Bueno, la empresa nació en el 2024. 2023, sí. Yo hace 2 años. Bueno, la empresa empezó hace 2 años, en el 2023. Desde antes yo ya manejaba temas de consultoría de sostenibilidad corporativa a modo freelancer, pero con mi socia pensamos en el propósito de multiplicarlo a través de un organismo ya estructurado para que nuestro alcance fuera más amplio. Perfecto. Y fue ahí cuando empezaste justo que también ERCO toma esta iniciativa, porque nosotros en ERCO, o sea, lo que decimos, tenemos siempre el compromiso, pero también la pasión de que este tipo de cosas se apliquen en la empresa. Y ahí es cuando el 2023 ERCO también toma la decisión de decir, queremos ser una empresa B, Corp B, y ahí es cuando Geraldine se engancha con este propósito de ERCO y empieza a trabajar. Contanos, Geraldine, ¿cómo empezó este proceso en ERCO? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue esa primera idea? ¿Cómo se veía desde antes de empezar el reto? Bueno, un gusto para los dos, qué alegría de verdad poder compartir acá la experiencia de ERCO, de verdad que es una nota la certificación y el proceso. Resulta que en ERCO nace el proceso ESG o el proceso ambiental y social en el 2023, cuando un inversionista nos dice debemos tener un proceso ambiental. Es uno de los inversionistas. Norfund. Uh-huh. Entonces nace el proceso ambiental y social, nace la gerencia. Y un requisito era tener las normas IFC de la Corporación Financiera Internacional. Estas normas, digamos que tienen una base fundamental y es identificar riesgos e impactos ambientales positivos y negativos de una organización, y de ahí se despliega un plan de acción de qué vamos a hacer. Nosotros hacemos un diagnóstico, qué estábamos haciendo, qué nos falta, qué tenemos que mejorar. ¿Pero ese diagnóstico ya estaba conectado con este propósito o era un diagnóstico que era simplemente como en unos términos de sostenibilidad genéricos de una compañía del mercado? Tal cual, un diagnóstico que hoy en día puede hacer cualquier empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos interesa la gestión ambiental y la sostenibilidad, ¿por dónde tenemos que empezar? Ese es el punto de partida, un diagnóstico. A partir de mis procesos productivos, yo qué estoy generando bueno y no tan bueno para poderlo mejorar. A partir de ahí nosotros nos damos cuenta que el inversionista y los potenciales clientes no se quedaban con ¿qué estás haciendo? Y déjalo ahí. No, siempre pedían más.
Y nosotros realmente ya estábamos haciendo cosas buenas, entonces ya estábamos interactuando con las comunidades, ya teníamos proyectos de inversión social planteados, ¿cierto? Ya estábamos haciendo consultas con las comunidades, ya estábamos haciendo cosas buenas y dijimos, ¿qué tal si lo formalizamos? Y formalizarlo era tener un sello, decirle al inversionista, mire, es que yo estoy haciendo las cosas bien y esta es mi forma de mostrarle un certificado que además me reta. Entonces nos dimos cuenta que ya teníamos un equipo, que los proyectos tenían equipo ambiental y social, que internamente teníamos un equipo administrativo robusto y que podíamos empezar. Entonces ese fue el primer paso, ¿sabe qué? Formalicémoslo, digamos que estamos haciendo las cosas bien, no lo tenemos todo ya, pero va a ir saliendo. Exacto, va a ir surgiendo todo, sí. Que es muy interesante porque yo imagino que la primera vez que uno escucha el tema Corp B o empresa B, en principio no se asocia a la dimensión que tiene. Son casi 10.000 empresas a nivel mundial que están participando en esta iniciativa, o que ya tienen el sello, la certificación. Son 160 sectores que están involucrados, y si miramos en caso Colombia son casi 135 empresas, 140 empresas que están participando y que tomaron esa decisión. Eso que refleja cuando ERCO, una empresa como ERCO, llega, te toca la puerta y te dice, bueno, de esta iniciativa, ¿cómo la podemos manejar? Bueno, uno está respondiendo a la respuesta del mercado. Bueno, la respuesta no, a la necesidad del mercado. Hay un estudio, no recuerdo exactamente el porcentaje preciso, pero es como el 86% de los consumidores hoy en día están tomando su decisión de compra de servicios o productos enfocados a un servicio o producto que tenga un impacto social o medioambiental. Claro, el consumidor ya también ha cambiado su forma de adquirir productos, claro, y de conectarse con los productos que tiene. Hay una conciencia superior de lo que quiere. Y o sea, ya no siempre es me voy por lo más barato o lo más bonito, sino yo quiero saber qué más está haciendo esa empresa. Sí, porque la gente ya está teniendo conciencia de que su compra también tiene un impacto. Entonces, si yo estoy comprando algo que está fomentando la esclavitud infantil, pues creo que no quiero ese producto. Claro. Entonces, pues claro, ERCO está respondiendo a la necesidad de un mercado, está validando también esa necesidad, está también siendo líder en el sector en el país, buscando los más altos estándares de sostenibilidad. Y es ahí, o sea, es cuando tú dices, bueno, esta es la forma como ERCO se conecta, esa es la visión que tiene, y a partir de ese inicio, ¿qué retos aparecen? Yo me imagino que aquí aparecen toneladas, millones de retos, porque ERCO, digamos, hace una primera, tengo entendido, nosotros hacemos primero una evaluación, un diagnóstico que dan las señales, se empieza a hacer el proceso y comienzan los retos. Claro. ¿Cómo es eso? Si quieres, Geraldine, cuéntanos cómo esa primera evaluación que hace ERCO, qué diagnóstico da, cuáles señales tenemos y de ahí qué retos aparecen. Bueno, el proceso es súper interesante porque inicialmente el primer reto es entender la terminología de B-Lab. B-Lab tiene una aplicación que es donde se hace todo el proceso. Para los que no conocemos mucho, B-Lab son quienes se encargan, es un ente internacional que se encarga de las certificaciones a nivel mundial y tienen una plataforma donde se hace todo el proceso. Son quienes garantizan qué tipo de empresas se pueden certificar y quienes no, bajo el triple impacto ambiental, social y económico y de gobernanza. Perfecto, ¿listo? O sea que el primer paso es ir a la página B-Lab y registrarnos, hacer como un registro, por decirlo así. ¿Ese registro tuvo algún costo? Sí, tuvo un costo. Bueno, medirse es gratis. Ya. Pero medirse es gratis, o sea, tú te puedes registrar en la plataforma se llama B-Impact Assessment, evaluación de impacto registrarse, se puede y aparece. Exacto, sí, ahí aparece, te registras, pones el perfil de la empresa, empiezas a medir tu impacto, pero en el momento en que tú ya tomas la decisión de si quieres ese certificado, o sea, enviar evaluación, ese clic ya tiene un costo, y ya ese costo dependerá de la facturación de la empresa. Perfecto. Entonces es el primer paso nuestro. Exacto, entonces el primer reto es entender la metodología, ¿sí? Certificación B
lo seguimos viendo como una certificación muy nueva. Como que todavía lo hablas y es como certificación B, pero ¿cómo así? O sea, se escuchan, por ejemplo, más certificaciones ISO, que son Claro. certificaciones internacionales, pero la certificación B todavía no tanto. Entonces también fue un proceso nuevo para nosotros. Entonces, retos, entender la metodología, entender la plataforma, entender que hay unos roles detrás de la plataforma que todo el tiempo nos están evaluando y nos están respondiendo frente a lo que nosotros, la información que estamos suministrando. Ese fue el primer reto, pero también además de retos, aprendizaje, ¿cierto? Entonces, reto 1 es entender la metodología para la certificación. También un reto muy interesante es el autodiagnóstico que siempre estamos teniendo en esa medición. Certificación B tiene unas etapas grandes, por decirlo así: medición, evaluación preliminar y verificación. 3 etapas generales. La primera, la medición, es fundamental porque tiene una pregunta, esa pregunta tiene unas opciones de respuesta y todo el tiempo tú aterrizas el estado de la empresa actual a la respuesta que mejor se asocie y eso da un puntaje. Entonces te das cuenta que hay opciones mejores. Entonces es todo el tiempo, yo tengo que trabajar en esto. Para mejorar el score. En la próxima vez ese es mi objetivo. O sea, las respuestas que no seleccionamos, pero que tenían un mejor puntaje, se convierten en un plan de acción, claro, en un futuro objetivo, ¿cierto? Y entonces, que también se califican, hay unos que son los mangos bajitos. Tal cual. De pronto, el paso intermedio, hablas de un puntaje. ¿Cuál es el puntaje en esta primera evaluación, el máximo que uno puede obtener? Y normalmente una empresa, bueno, ahorita es para María esa pregunta, pero ¿qué se esperaba de ese primer puntaje? Contanos ahí eso. Bueno, nosotros claramente esperábamos pasar. El puntaje mínimo para pasar de la etapa de medición es 80 puntos, ¿cierto? En ERCO alcanzamos... De un máximo de 200. 200, sí. Y ahorita Majo pues nos cuenta bien a detalle eso. ERCO alcanzó aproximadamente 87 puntos. Realmente es un puntaje muy bueno, pero que finalmente nos mueve a desafíos de la mejora continua, ¿cierto? Entonces, ese es el puntaje. Bueno, y retomando el tema de los retos, entonces hablamos de metodología de nueva certificación B, el autodiagnóstico, y a manera de aprendizaje es darnos cuenta, digamos, también a medida que hacíamos esa medición, que esto no solo es del equipo ambiental. Entonces esa parte es fundamental porque se involucran los otros procesos de la empresa. Entonces empiezas a conversarte con procesos de nómina, de gestión humana o personas y cultura, seguridad y salud en el trabajo, y todos tocan una parte económica, ambiental, social y de gobernanza, y es un hit porque todo es una certificación de todos. La lideró el equipo ambiental y la coordinó y tuvo su rol, pero es de todos, o sea, todos aportaron. Eso es demasiado interesante. Me causó curiosidad una cosa, de estos procesos de certificación, ¿qué fue más retador para ERCO? ¿La ISO o la B? Las dos. La ISO, tener la ISO aportó a tener la B. Perfecto. Se complementan, porque la ISO es una estandarización y un conjunto de evidencias que tienes de todos tus procesos. Y al final en la certificación B te piden evidencias. Entonces, cuando yo estoy creando para una ISO 14000 un conjunto de programas, esos programas tienen un objetivo, el objetivo tiene unos indicadores y una meta. Al final, en la certificación B me dicen, ¿y tú qué haces por algo, digamos, en la generación de residuos? ¿Cómo los mides? Tienes un programa, tienes unos indicadores, tienes una meta y se complementan. O sea, la ISO y la certificación B se complementan, y de hecho creo que hay una de las preguntas que te dicen directamente, ¿estás certificado en una ISO? Porque es una norma internacional, ¿cierto? Entonces sí se complementan. Súper. Bueno, en esa línea y con la experiencia que tiene María José, una empresa como ERCO, que tiene la certificación B, ¿qué representa eso? ¿Qué significa? Conociendo pues una empresa que es del sector de energía, que es pionera en muchos temas de tecnología, de sostenibilidad, de generación de energía limpia, económica y digital. Eso al final, ¿qué traduce?
Bueno, eso traduce a muchas cosas. Empecemos desde el punto de partida que nosotros desde Sustentavi lo que quisimos fue acompañar, impulsar una intención, ¿verdad? Que es la intención de ERCO, de convertirse en empresa B. Pero acompañado de esa intención, nosotros simplemente no hicimos una consultoría como de una lista, una checklist por cumplir y ya está, ¿no? Porque para eso es como una tarea muy vacía, sino que lo alineamos al propósito de la empresa, siempre enfocado a que todo esté empapado del ADN del propósito de ERCO. Encaminado a eso surgió cómo otras certificaciones complementaban la certificación. Surgió también cómo también la necesidad del mercado se complementa con el propósito, correcto, con ERCO. Entonces ahí como que vienen una serie de muchos beneficios, no solo a nivel reputacional con tus clientes, a nivel de inversionistas también, porque pues tú al final estás teniendo un sello, un sello que te certifica con los más altos estándares de sostenibilidad, un sello que te certifica que tú fuiste valiente y te mediste. Y te tiraste, sí, o sea, hacer la medición. Sí, porque pues lo que no se mide no se puede controlar. No se puede controlar, exacto. Entonces, desde la medición ya viene la intención de mejorar. Al final también creo que es súper importante mencionar que la certificación se ve como un proceso de mejora continua, porque no es una certificación que se obtiene y ya está por el resto de la vida, sino que cada 3 años se tiene que recertificar. Entonces, en verdad es un sello que te da a ti, uno como cliente, como inversionista, la tranquilidad de que a lo que le estás apostando es verídico, sí, que hay un ente tercero, que es B-Lab, que verifica lo que se está haciendo en las empresas. Porque hoy en día, no sé si has visto mucho el greenwashing. Tenemos esa problemática número 1. O sea, que sí está y es muy incómodo porque uno ya, a ver, creer hay veces es difícil, porque uno dice, ¿será que es solo un mensaje o verdad de algo? Claro, y tiene todo el sentido la certificación. Y también uno como consumidor o parte interesada, porque pues hay muchas partes interesadas detrás de un sello, ¿no? En este caso, pues es válido tener en cuenta proveedores, trabajadores, porque también la certificación también representa una atracción de talento. Claro. Bueno, clientes, inversionistas, bueno, accionistas, porque también se está velando por una buena transparencia, una buena gobernanza, etcétera. Como un sello realmente te da a ti la tranquilidad, pero no solo es un sello. No sé si les ha pasado a ustedes que ustedes van al supermercado y es como, quiero comprar algo sostenible, no sé, quiero un café sostenible, y uno va y uno queda abrumado con tantos sellos que uno ve y uno ya ni siquiera sabe qué es lo que está comprando, es si hay pago justo, si es orgánico, si no, entonces uno como que ya queda como un poco perdido, pero también queda el sinsabor de vale, este café tiene un impacto medioambiental y lo social, correcto, el pago a los agricultores, ¿dónde queda? Este sello está verificando que hay una implementación de una sostenibilidad a nivel holístico y que se está respetando no solo el planeta, sino las personas, y entonces da esa buena reputación para las partes interesadas y una buena elección hacia los servicios o productos. O sea, de alguna forma es cómo nos conectamos de alguna forma con estas empresas y es a través de este sello. O sea, lo tiene y me conecto con esos principios que está de alguna forma evaluando la certificación. Así es. Bueno, también vale súper bueno recalcar que a nivel de la certificación hay puntajes, ¿no? Entonces tenemos los puntajes operativos y el puntaje de modelo de negocio de impacto, que esto es súper clave. ¿Por qué? Porque ERCO ha sido certificada como empresa B con el reconocimiento de un impacto medioambiental, un impacto de negocio, sí, medioambiental llamado energías renovables. Entonces ya se puede decir, bueno, bajo el lema de B Corp, que es las mejores empresas para el mundo, pues ERCO hoy en día es una de las mejores empresas para el mundo en energías renovables. Sí, a mí me gustó mucho eso y es cómo una preposición cambia completamente el sentido de la frase y lo aprendí con ustedes y es
no es la mejor empresa del mundo. Eso ya de alguna forma no nos está mostrando nada, sino las mejores empresas para el mundo. Y algo lo que yo entiendo del trabajo que se ha hecho con ustedes es eso, y le da ese significado que una palabra, una preposición cambia completamente el sentido inclusive de una empresa y el propósito superior de las compañías. Conectado con eso, Gerard, una vez se tiene la certificación, ¿qué puertas, y con lo que nos dijo Majo también, qué puertas le abre a ERCO? ¿En qué sectores nos volvemos más competitivos y empezamos a tener más impacto? ¿O eso cómo se refleja en nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes y stakeholders y accionistas? Bueno, después de la certificación vienen varias oportunidades, ¿sí? Entre ello, digamos que nosotros estamos también relacionándonos con Sistema B, ¿cierto? Sistema B Colombia, que ellos nos ofrecen también como ciertos beneficios. Digamos que tienen una oferta de conexión, comunicación, experiencia, y voy a esto porque en este momento ya somos parte de una comunidad. Claro. Y somos parte del movimiento B. Al ser parte de esta comunidad, entonces ya podemos interactuar con otras empresas B. Eso es un plus. El primero, ¿cierto? Nos damos a conocer. Y crean momentos estratégicos. Por ejemplo, ahorita en noviembre está el Día B, que es donde asisten todas las empresas B en Colombia. Y vamos a exponernos, ¿cierto? Entiendo que van a haber unas empresas que exponen su caso, una participación. Buenas prácticas. Exacto, nos damos a conocer. Entonces quizás ya nos volvemos competitivos porque listo, hay una empresa de energía solar nueva, certificada, me llama la atención sus prácticas, averigüemos qué tal, ¿cierto? Entonces nos damos a conocer. Adicional a eso, tenemos actividades voluntariados. Entonces, ERCO dentro de sus buenas prácticas decide hacer un voluntariado y empezamos a conectar. Entonces llamamos a otra empresa B que a ver si se interesa en el voluntariado, ¿cierto? Tenemos experiencias respecto a las campañas que nosotros generemos y cómo podemos empezar a interactuar con ellos. Digamos que el movimiento y la comunidad también tiene la estrategia de que ya participamos en unas nuevas redes sociales, ¿cierto? Redes sociales para la comunidad B. Nos relacionamos. Entonces, un plus ahí es darnos a conocer muchísimo más. Ahora, si bien somos bien conocidos, pero ahora muchísimo más. Y también lo que nosotros comunicamos a las partes interesadas a través de las redes. Claro. Resulta que el movimiento B es muy característico y a mí me gustó demasiado leer de esto porque conecta infinitamente con el ADN de ERCO. Resulta que es la forma como contamos las cosas. En ERCO, si uno ve las redes, es como qué estamos haciendo, enteramos la gente, y así es el movimiento B. Cuenta lo positivo, cuenta lo creíble. Lo creíble es que lo que estemos contando lo podemos medir, está verificado, tenemos las evidencias. O sea, de alguna forma también es cómo podemos transmitir el mensaje que tiene validez y que no es un mensaje, como dijiste, un brainwashing o un greenwashing, pues, de que es simplemente el mensaje, sino que son acciones y que son acciones medidas y medibles. Sí. Adicionalmente, otra de las oportunidades que tenemos ahí en ventaja es que la comunidad tiene en este momento como unos, ¿cómo lo digo? Como unas capacitaciones y entre ello algo que se llama el desafío de empresas B para el clima. Entonces, todo el tiempo nos están retroalimentando, todo el tiempo estamos siendo capacitados y nos dividimos en unas categorías. En este momento ERCO está en la categoría 2. Voy a explicarlo así súper rápido. Categoría 1 son empresas que apenas como que van a medir su huella. La categoría 2, quienes ya lo midieron. Categoría 3, empresas que ya van más avanzadas. Nosotros estamos en la 2, pero mira que es el hecho de cómo nos aportamos unas empresas, conocimiento con otras empresas. Estamos en función de crear política a nivel del tema de la sostenibilidad y cambio climático. Entonces son muchas oportunidades enriquecedoras que no solo son como para, digámoslo así, el proceso ambiental, sino que se puede retroalimentar toda la empresa. Hacen un Sistema B, hace webinars para todos los colaboradores en temas de finanzas. Tiene oportunidades súper chéveres, ¿sí? Y en general, el certificación B trae beneficios tanto para la empresa como para los colaboradores.
no es solo una certificación que le da como, sí, ese beneficio a la empresa porque se certificó, sino que yo que trabajo en una empresa certificada también tengo beneficios. Ah, es que bueno eso. Sí, voy a hablar así como algunos de ellos. Hay beneficios en universidades del Rosario, creo que hay otra, en el externado, que queda en Bogotá, ¿cierto? Tenemos beneficios de servicios en algunos almacenes, con constructoras y a nivel de empresa, beneficios bancarios, ¿sí? En tasas Mejor de interés. tasas de financiación. Exacto, Claro. sí. Entonces, Seguramente procesos de debida diligencia que pueden ya ser, o sea, que están más sustentados dentro de la evidencia así es. de la certificación. Sí. Bueno, y dale, sigue. No, iba a conectar esto con lo que estaba mencionando Majo ahorita, y es que certificación B también es como mayor retención del talento. Claro. Esa retención del talento se ve reflejada en el bienestar integral que le estamos dando a los colaboradores. Entonces, certificación B pregunta como, ¿y qué beneficios tienen los colaboradores? Si están los legales, ¿cierto? Que las vacaciones, el tema de licencia por maternidad, paternidad, eso se garantizan desde la legalidad, pero ¿qué más les estás dando? O sea, de alguna forma tú dices, cuando alguien va a buscar empleo o una persona está en una empresa, el hecho que tenga la certificación B, ya le está diciendo, ven que aquí hay unos beneficios adicionales por trabajar en esta compañía. Ahorita te voy a preguntar un poquitico más. Y del caso ERCO, para nosotros, adicional a esta, ¿qué esperamos de, por ejemplo, procesos licitatorios o requisitos para que a ERCO lo inviten a un proceso de la construcción de un proyecto, para la venta de una energía, etcétera, etcétera? ¿Eso qué significa? Mira, significan muchas garantías y buenos resultados, en el sentido de que nosotros participamos de debidas diligencias y licitaciones, y es empezar a cambiar la respuesta por un ya cumplimos. Tenemos certificados. O sea, ya podemos chulear ese Esa pedacito, parte, claro, y total. que antes queda en blanco y ya hoy tranquilamente lo podemos Sí, chulear. o antes era beneficioso, pero mandábamos una carta de compromiso. Entonces Ya. era como, O estamos en proceso. estamos en proceso. No, ya lo tenemos, está la evidencia, mira el PDF. Entonces, claro, ahí es como que nos salimos, somos ese, ¿cómo lo digo? Estamos aparte, o como, no, aparte no, sino como ya estamos categorizados de forma diferente porque estamos certificados, por decirlo así, ¿sí? Sí. Ya hacemos parte de esa comunidad de empresas que están certificadas y que ofrecen garantías a esos clientes, porque entonces la certificación implica calidad, implica seguridad, el tema de garantía, de toda la parte de experiencia con el cliente. Entonces realmente hay buenas oportunidades en ese sentido. Súper. Majo, y conectado con la respuesta de Geraldine de la experiencia de ERCO y qué significó para ERCO, en general, ¿qué significa ser parte del movimiento B? Y que me gustaría mucho que ampliaras tu respuesta, pues, pensando caso Colombia, o sea, en Colombia, ¿qué significa y qué esperamos para Colombia? Bueno, voy a coger un poco de lo que ponía para estructurar la Gerald respuesta con el ejemplo de beneficios adicionales a trabajadores. Hay un tema que cuesta mucho a nivel Latinoamérica, más que todo, cuando en la evaluación hay una pregunta sobre el salario digno y las empresas, de hecho, caso ERCO, pero Majo, ¿cómo así? Nosotros sí pagamos un salario digno. ¿Qué es un salario digno? Una cosa es salario digno versus salario mínimo. Entonces, lamentablemente en Latinoamérica no hay un benchmark público para determinar el salario digno. Acá lo conocemos como el salario universal, que es completamente diferente a lo que es el salario mínimo. Entonces, las empresas, pues obvio, más que todo en Latinoamérica, porque en casi todos los países europeos, o bueno, la mayoría de los países europeos ya tienen ese benchmark público de lo que es un salario digno, y las empresas han enfocado sus esfuerzos a pagarle un salario digno a los empleados. Pero en Latinoamérica, como no hay como ese estándar todavía, genera mucha confusión. Claro. Entonces, pues claro, ¿cuál es el esfuerzo que deberían hacer las empresas latinoamericanas en pro del salario digno? Por ejemplo, es hacer un estudio a nivel territorio de lo que significaría un salario digno y intentar empezar a pagárselo. Y reflejar más dentro de la realidad de los territorios, no tanto como de
A ver, la ley, pues obviamente hay que cumplirla, sin embargo, la ley es el mínimo necesario para poder operar. Aquí lo que nos están diciendo es, ven, además de un salario mínimo, tú puedes reflejar haciendo un estudio de cómo son las condiciones del territorio, qué está pasando en el mercado, el sector que tú estás contratando. Sabemos cómo se comporta y le puedes trasladar un beneficio adicional a los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de la empresa. Así es. O, por ejemplo, el tema de maternidad. Vale, está bien, a mí se me encanta. Lo estás aplicando por ley, pero realmente tus prácticas lo están haciendo solo por ley o porque hay beneficios adicionales que tú estás permitiendo la conciliación familiar. Por ejemplo, ¿ahí eso cómo aplica? Trabajo remoto. ¿Estás permitiendo el trabajo remoto o estás permitiendo la flexibilidad horaria que los padres puedan entrar 10 de la mañana porque 8 o 9 tendrán que dejar a sus hijos en el colegio o puedan salir a horas antes para poder recoger a sus hijos en el colegio? Entonces como que ahí es entender la realidad de, no solo, pues en este caso estamos hablando de los colaboradores en pro de generar un impacto en ellos. Sí. Entonces la certificación BEP a nivel ERCO lo que representa, o bueno, a nivel Colombia es, bueno, nivel ERCO es no solo está haciendo ERCO la mejor empresa en la transición energética en Colombia, sino es la que lo está haciendo bien. Claro. A nivel ético, completo, holístico, está viendo con cara a sus trabajadores, a quienes los acompañan, las comunidades donde operan. Que volvemos al inicio de la conversación, o sea, ¿qué es el éxito de las compañías? El éxito de la compañía es generar mucho revenue, que la empresa siga creciendo y contratando muchas personas, o otra nueva forma de medirlo y es, ven, que tú tienes que generar impacto en cinco áreas que son importantes, que son las que miden. Exacto. Si me la recordás. Gobernanza, trabajadores, clientes, medio ambiente y comunidad. Y comunidad. Correcto. Súper. ¿Y cómo estás viendo el movimiento en Colombia? ¿Qué tanta conciencia estamos generando? Porque a mí me gusta mucho cómo lo hacen y cómo hace la certificación. No es de una imposición, sino es, ven, yo te voy a reflejar cómo vive la gente, cómo entiende la gente hoy el trabajo para generar pues como una visión a largo plazo, unos compromisos con la compañía. Eso en la realidad colombiana, ¿cómo se traduce? Cuando tú hablas con los empresarios que están entrando en este nivel de conciencia, el día a día, ¿cómo es? Creo que viene desde el tabú de la medición de impacto. Eso es lo primero. Punto. Porque que hay un tabú tienen miedo de medirse porque dicen, no estoy haciendo lo suficiente, mejor no me mido para no salir negativo. No, mídete. O sea, la recomendación para saber en qué mejoras. Todas las empresas, lo primero que tienen que hacer es hacer una medida. Sí, total, porque ahí no vas a saber qué camino coger. Ya. O qué implementar, porque muchas veces, bueno, empiezan a la topa tolondra a implementar acciones, pero realmente es como si yo hubiera llegado de consultora a ERCO, oigan, no, mejor trabajemos en un modelo de negocio de impacto encaminado a las comunidades. Pero ¿por qué si el ADN del propósito de ERCO es la transición energética? Pues caminemos juntos hacia las energías renovables. Entonces, siempre es verlo desde una estrategia, desde el propósito de la empresa, cómo va a servir y ligarlo a las acciones que se van a desprender de ahí. Claro. Entonces, el reto número 1 de los empresarios y que le tienen mucho tabú es la medición de impacto, porque a partir de esa medición van a poder obtener la certificación. 2 es... Una idea antes, pero ojo que no me dejes lados por ahí. Cuando las empresas, tú tienes estas conversaciones con los empresarios, ¿qué porcentaje de las empresas se atreven a hacer la medición? Son muy poquitas. Yo creo que de 10 una. Pero es algo que es parte de una iniciativa. Sí, total. O sea, y una otra de cada 10 cosa empresas... sí, porque tampoco tienen los datos disponibles, entonces les genera más que todo también una pereza de toca entonces iniciar procesos para generar datos. Claro. Entonces como que... O sea, están más concentrados en la operación de la empresa y no en una visión estratégica. En arrancar y tirar para adelante. Claro. Eso después. Ajá. Y después es que muy probablemente el competidor o los clientes ya lo están reconociendo y la empresa se está quedando atrás. Exacto. Ya, entonces, más o menos lo que quería el dato que quería tener uno de cada 10. Y la medición es un acto de valentía. Sí. Porque a ti te puede decir, vas por pésimo camino, pero tienes la oportunidad de mejorarlo, de encaminar. No, y también puede ir por mal camino, pero pues mira cuáles son los mangos bajitos que puede lograr. Bueno,
Entonces, y dos, que quería seguir con Ahí, con más que todo las empresas colombianas, lo que se ha visto es que las empresas grandes son las que toman el reto de certificarse o empezar este proceso. Pero a mí realmente esta certificación me encanta más que todo para las empresas pequeñas, porque marca el camino para que crecer. tiene más sentido. O sea, Total. sobre todo que las vuelve más atractivas, porque la empresa grande, muy seguramente la junta directiva o si están en bolsa, dicen, pues eso nos va a dar un poco de protección, pero las empresas pequeñas se vuelven mucho más atractivas para futuros inversionistas, eso es una, y la otra es para generar también lo que hablabas, un ADN desde el inicio. Y porque en verdad a nivel operativo te clarifica a ti el camino. Claro. Porque tú dices, bueno, quiero crecer, vale, está bien, necesito un código de ética, necesito un código de proveedores, necesito un manual del empleado. Muchas cosas que tal vez empresas pequeñas no piensan, saben que son importantes, pero hasta que no lleguen en este momento de medición, se dan cuenta lo relevante y lo importante que es. Porque es que no solo es obtener la certificación para una reputación, para atraer clientes, sino para también mitigar riesgos. Claro. Entonces, a ti todas estas políticas de gestión de empleado, gestión de proveedores, gestión ambiental, ¿en qué te sirven más allá de la reputación o de la buena fama? Pues es mitigar riesgos. Entonces tú ahí vas a prevenir De mucho muchos sentido. problemas. Sí, sí, sí. Bueno. Quiero complementar una partecita ahí muy interesante que dice Majo, y es que nos volvemos una red. Porque no solo es garantizar que yo cumpla como empresa, sino que yo tengo unas conexiones a partir del proceso de compras, y entonces ya la certificación me está diciendo cómo controlas la cadena de suministro. Y es un punto que se repite en muchas preguntas. ¿Cómo controlas la cadena de suministros? Entonces, bueno, es que yo no era solo el que tenía que cumplirle. Debo demostrar en esta evaluación que le estoy pidiendo a mis proveedores. Entonces, empieza... Y ahí se vuelve es cuando se vuelve una red, pero una red operacional, o sea, una red que está operando. Entonces, yo le exijo al proveedor, pero entonces de pronto el proveedor al mismo tiempo tiene otro proveedor. Claro. Y entonces, la política que yo le estoy pidiendo, él se la tiene que pedir a otro que está más atrás. Y se vuelve un así, efecto en cadena que me acuerda. Muy interesante. Hay una película, pues no tiene que ver mucho con el tema, pues cadena de favores, de cómo una acción pequeña que todos la empezamos a hacer se vuelve algo que se multiplica y tiene la forma de cambiar la sociedad. Así es. Yo soy fanática del movimiento B Corp en España, porque ellos tienen este modelo. O sea, se ha convertido en una colaboración entre empresas impresionante, tipo, estamos buscando una empresa para el café de la oficina. Buscan a la empresa B Corp. Necesitamos camisetas de dotación personal. Buscan a la empresa de B Corp. Todo entre B Corp se contratan. Entonces es hermoso. Bueno, ¿y cómo es? O sea, ¿cuándo vamos en Colombia a tener como esta misma visión que han tenido en otros países como España? Yo creo en algo en lo que yo digo que Colombia está muy biche, es entender que la sostenibilidad no es solo medio ambiente. Claro. Es social. Y el día que nosotros entendamos que la sostenibilidad es holística, es trabajadores, clientes, gobernanzas, todas estas 5 áreas de impacto, ahí ya vamos a entender la importancia de la sostenibilidad para las empresas. Punto. Y ese día ya vamos a generar esta red. Porque muchas veces nos encontramos con empresas de, ay, qué linda la sostenibilidad, pero no, yo soy una empresa de marketing, no hago nada. No, seguramente sí lo haces, porque revisemos entonces quiénes son tus clientes, cuál es el propósito de tus servicios. La sostenibilidad sí puede estar ahí. Sí, claro, pero también es conectar con ese qué es el éxito para las empresas. Bueno, Gerard, y cuando nosotros, te quería esta pregunta, ¿cómo fue ese primer acercamiento con Sustentabi? ¿Cómo fue ese inicio de relación para empezar el proceso? Y la continuación, ¿y qué nos espera con Sustentabi? Bueno, el inicio, nosotros queríamos hacer el proceso solos. Pensábamos que hacerlo solos, no. O sea, que podíamos. Que somos los que esto lo sacamos adelante, nada, eso. Literal, o sea, tenemos el equipo. Y nos dimos contra el muro. Sí, en un punto sí, o sea, empezamos la medición, tratamos de hacerlo de manera muy organizada, conectando con los procesos, ¿cierto? No era solo algo de gestión ambiental, es involucrar el proceso financiero, el proceso legal, seguridad y salud en el trabajo, personas y cultura. Empezamos a interactuar muchísimo con ellos, pero
justamente la metodología de certificación B fue la que nos dijo, no, espere un momentico, tal vez necesitamos una asesoría, y Sustentavi toca la puerta de ERCO, ¿cierto? Y entonces empezamos ahí a hablar, pero nos dimos cuenta que nosotros estábamos dando respuesta, pero como no era una relación con el analista que nos preguntaba así tú a tú, como todo el tiempo estar preguntando, ¿y por qué me preguntas esto? Y si yo respondo esto, ¿qué pasaría? O ¿qué beneficios tengo de poner esta respuesta o esa? No, era responde y ya. Y ahí se da el resultado, pues. Exacto, entonces no había eso, entonces uno tenía un nivel de incertidumbre. Yo respondía y a la mano de Dios se fue bien la respuesta, yo lo consulté, mi jefe está de acuerdo, bueno, así. Pero cuando llega Sustentavi, nos empiezan a explicar el por qué, el cómo, nos mejoran el relacionamiento con esos roles que habían detrás de la pantalla. Entonces empezamos a conocer que listo, hay un equipo de analistas que se encargan de esto, luego terminamos esta fase con estos analistas y nos pasan a otros que nos empiezan a consultar más de la empresa. Entonces, el relacionamiento con Sustentavi, que fue una relación gana-gana, realmente fue muy interesante porque era ir un paso adelante y seguros. Digo un paso adelante porque nosotros estábamos respondiendo una etapa y al mismo tiempo teníamos las herramientas para responder la siguiente. Entonces, íbamos adelantando, trabajando. Que, claro está, había tiempos que no dependían de nosotros, porque muchas empresas estaban en el proceso, entonces uno quedaba en unos procesos en fila, en cola, como listo, terminamos esta etapa, estamos en espera. Y nos seguíamos respondiendo tareitas por ahí varias, pero en espera. Pero en ese tiempo, con Sustentavi ya teníamos claro el proceso, ya las respuestas iban seguras, ya sabíamos cómo relacionarnos con esos roles que nos estaban haciendo como consultas, como preguntémosle de esta manera, relacionémonos de esta forma, avancemos por este camino. Entonces, fue un relacionamiento seguro, con herramientas, acompañamiento, asesoría efectiva, pues que finalmente nos llevó a la certificación. Ajá, exacto. Bueno, María José, y del otro lado, cuando llega una empresa como ERCO, que en un principio dijo, no, yo esto lo hago solo, pero obviamente tuvo un proceso, una curva de aprendizaje y un acto de humildad también de tocar la puerta, ¿cómo fue ese primer diagnóstico? Bueno, primero a mí me encanta cuando empiezo el proceso con las empresas decirles, yo acá soy una traductora de los estándares B Corp, porque al final ustedes probablemente ya han hecho todo. Yo simplemente les voy a decir dónde sí responder que sí, dónde responder que no, de acuerdo a lo que ya hacen. Obviamente, cuando veo oportunidades de mejora, les digo, oigan, tenemos la oportunidad de mejorar esto, porque ya lo habían respondido en otra pregunta, etcétera, etcétera, como que ahí se puede identificar. Obviamente llegan empresas de cero, que no llegan ni con el mínimo puntaje, que toca, bueno. Vamos, sí, empecemos. Ahora sí, empecemos. Tenemos que hablar. Sí, exacto. Pero con el camino que ya ERCO tenía recorrido, tenían una ventaja súper grande, es que tienen un equipo de sostenibilidad, que eso normalmente las empresas no lo tienen. Hoy en día es muy raro encontrar las empresas que tengan un equipo dedicado a la sostenibilidad, entonces pues eso también facilitó muchísimo el proceso porque estábamos alineados en el lenguaje técnico, o sea, nos traducíamos mutuamente. O sea, sabían de qué estaban hablando, todos los términos. Gerald me comentaba a nivel operativo para yo entender qué hacía la empresa, yo traducía los estándares y llegábamos como a la respuesta en común. Entonces, pues sí fue un proceso como de sorpresa, porque, y también me pasó cuando yo empecé de cero este proceso de certificación en una empresa de café, la primera vez que certifico en una empresa, uno se emociona respondiendo el cuestionario, ay, sí hacemos esto, ay, sí hacemos esto, sí hacemos esto, pero probablemente muchas veces se carecen de procesos formales, carece de un estándar internacional o nacional, o de mantener monitoreo, la evidencia, claro, monitoreo. Exacto. Entonces, ya cuando uno llega con cara a la verificación, a la auditoría, uno dice, creo que no lo hago. O sea, ya que me explicas el estándar, probablemente sí. No hago eso. Y estos estándares son un poco complejos de entender porque al final es una certificación internacional, global, que busca adaptarse a realidades
locales, de sectores, de tamaños, de distintas empresas. Entonces, el estándar siempre está cambiando de acuerdo a. Y los estándares no son públicos. Si hay una página web en la que tú puedes interactuar y pues, revisar a qué se refiere la pregunta, puedes revisar a qué objetivo de desarrollo sostenible está enlazado, entre otros temas de estándares sí están públicos, pero a nivel como de práctica, aplicación para la auditoría, no lo es. Ya. Entonces, ese proceso como de traducción entre consultor y empresa. Así fue como encontraste a ERCO y el aporte que diste. Exacto. Hasta lograr lo que logramos finalmente, pues, que fue la... Ahí fue encaminado a lo del propósito. Claro. Nos pasó que ellos, pues ERCO se emocionó muchísimo con los modelos de negocio de impacto, entonces fue como, no, espérense, ¿cuál es el ADN de ERCO? Vale, está bien, vámonos por ese camino, que es el que tenemos que sacar a relucir. Lo otro puede esperar, probablemente no es el momento. No vamos a obtener mucho puntaje o no va a tener mucho siempre impacto. Es como una asesoría también estratégica y alineada siempre al ADN. El ADN y las fortalezas de la compañía. Perfecto. Y así, de esa forma fue que logramos la certificación B. Gerard, ¿qué sigue para nosotros? O sea, ya somos una Corpi, empresa B, ¿qué continúa? Bueno, continúa todo lo relacionado como a tareas pendientes después de la medición, porque hay que apuntarle a eso, o sea, dejarlas pendientes, las tareas. Sí, total, porque entonces tenemos en el radar, bueno, hay una ventaja y es que uno queda con un histórico, ¿cierto?, en la plataforma que respondí y que hay mejor por hacer, ¿cierto?, en las diferentes áreas de medición. Ahora, hay unos nuevos estándares aplicables a partir del 2026, entonces ERCO va a estar en función de cumplir esos nuevos estándares, que si bien los que ya respondimos nos suman porque tenemos acciones que les da punto de partida a estos estándares, o sea, no es que no hay unos nuevos estándares y no tenemos nada, no, ya el cumplimiento de las normas IFC, de las normas ISO, nos han creado mucho camino, o sea, ya tenemos proceso y hay que mejorarlo porque estos nuevos estándares están robustos para recertificarnos en 3 años, pero ese es nuestro enfoque y eso lo podemos como, digamos, orientar a la mejora continua finalmente. Porque eso es lo que están buscando estos nuevos estándares, la mejora continua en diferentes aristas asociadas a gobernanza, a justicia, equidad de género, medio ambiente, todo el tema de economía circular, el cambio climático, derechos humanos, las condiciones laborales y comunidades. Entonces, o sea, ya hay lo que hay es trabajo, ¿cierto? Entonces, sí. Pero ya siendo parte de una red. Ya somos parte de una red y es una red muy interesante porque podemos aprender de otras empresas. Lo que hablábamos ahorita, aprender de otras empresas que aprendan de nosotros, ya tenemos políticas establecidas, entonces miremos eso qué tan bueno que tenemos que podemos potenciar y lo que no está tan bueno, pues miremos cómo lo podemos seguir trabajando para que sea muy, muy bueno. Ahí estamos. Súper. Sí. Bueno. María José, ya para ir cerrando, ERCO, o sea, tuvo esta experiencia, lo logró, o sea, de alguna forma nos atrevimos, hicimos la medición, hicimos el proceso, se comprometió todo el equipo de trabajo, se recopiló la evidencia para la certificación y ERCO lo logró. Si yo fuera una empresa que va a empezar, dame los 5 pasos, o sea, que ya si yo vi esta entrevista, esta conversación pues entre nosotros, que inmediatamente tengo que empezar desde el día de mañana para hacer la certificación, no con el cliché de ser la certificación, sino con realmente ser una empresa para el mundo. Bueno, medirse, entonces vayan, regístrense. O sea, primero, registrarse. Registrarse en la página web, se llama Evaluación de Impacto B, igual ponen en Google B Corp o Empresa B y ahí les sale la evaluación. Se registran, ahí empiezan el diagnóstico de su empresa, les van a preguntar
temas de estructura, cómo está organizada la empresa, facturación, número de empleados, información general de la empresa, para ya empezar a determinar qué preguntas se les puede hacer de acuerdo a tamaño, sector, industria y complejidad, para que vayan rellenando el formulario de medición. Entonces, ese es el paso primero. número 1, medirse. Punto. Segundo paso. Segundo paso, identificar mejoras. A partir de esa medición, ustedes van a saber dónde puedo mejorar, cuáles son también mis puntos fuertes para mejorar, o sea, apalancarlos y sacarlos el provecho máximo, o más bien en donde estoy muy flojo y puedo empezar a armar el terreno, ¿no? Tercer punto, y lo voy a dar yo. Ahí ya es momento para contactar a Sustentapi, o desde antes lo debemos contactar. No, ahí pues depende. Ya. Depende. Si tal vez. O sea, puede ser el miedo, primer paso o el tercer paso. Sí. Si tienen miedo de medirse solos y que la plataforma como que los abruma y que como que, uy, es que yo temas de sostenibilidad no sé, vale, está bien. Los acompañamos desde el momento cero. Pero si tienen un equipo de sostenibilidad como ERCO que pueden llevar el proceso solos y ya decir, vale, está bien, creo que si me llama la atención certificarme, pues revisemos. Ese sería el tercer paso. Ese sería el tercer paso. Nosotros los acompañamos en todo el proceso de mejoras, de estrategia hacia la certificación también. Pero también, no sé si el cuarto, quinto, siempre alguien, o sea, redefinir el propósito de la empresa. Porque si uno no tiene el propósito claro en la empresa, el plan de mejoras, la medición no va a ir alineada a lo que busca estratégicamente la empresa de comunicar públicamente. Y el último, entonces, ¿cuál sería? Y el en ese orden de último, ideas? ya la mejora continua. Perfecto. Bueno, entonces, yo estoy muy contento de haber estado en esta conversación con ustedes. Yo voy a pasar, para que lo hagamos ya oficial, que somos una empresa B. Majo, ¿quieres tomar la certificación, entregársela a Gerardine? Que Bueno, quede grabado, porque... Este es un reconocimiento para ERCO por emprender el camino con Sustentavi, el camino hacia una sostenibilidad real y medible. Muchísimas gracias. Bueno, ese reconocimiento, lo dijimos durante toda la entrevista, por decirlo así, es para todos, ¿cierto? Esto no solo es del equipo ambiental, es de todo el equipo, todos los equipos de ERCO, de todos los procesos, todos los que se estuvieron acompañándonos desde el minuto cero, y un agradecimiento gigante a Sustentavi porque de verdad que lo logramos con ellos. El proceso fue mucho más fácil, efectivo, y pues finalmente se logró lo que esperábamos, que es la certificación, y que a partir de esto nos esperan oportunidades enormes. Entonces, mil gracias. No, y muchas gracias por este espacio. Genial conocernos acá. Entonces, a todos los que nos escuchaban, pues muchísimas gracias. Las personas que trabajan en las empresas y los directivos de las empresas, los invitamos a redefinir qué es el éxito de las compañías y evaluar, así como ERCO en algún momento tomó la iniciativa de iniciar el proceso de certificación B, que también lo hagan y nos acompañen en este camino para ser parte de la red. Los invito también a que nos sigan para que sean testigos también del impacto que tiene ERCO en las comunidades, medio ambiente, trabajadores, comunidades y todos los actores que están alrededor de la certificación. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Los esperamos nuevamente en otro video del podcast, del canal.